Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo se debe comer de acuerdo a la Kabbalah y también vamos a hablar sobre el tema si en Yom Kippur ayunamos y no comemos. Y uno de los motivos es que en Yom Kippur expiamos por los pecados. ¿Hay algún método mejor o que no solamente sea Yom Kippur para expiar los pecados? ¿Qué pasa con los alimentos y la comida? ¿Cómo esto nos beneficia? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a leer en la Torá esta semana? Habían dos personas que se encontraron, una persona gordita y otro flaco. Entonces el gordo le dice al flaco: ve, mirándote a vos, parece que hay hambre en el mundo. Está tan flaco, que no hay comida, no hay alimentos. Y el flaco le responde: y mirándote a vos, pareciera que vos sos el culpable. Hay muchas historias, muchos cuentos, muchos chistes sobre la comida. Hay uno que se cuenta sobre Hershalle. ¿Conocés el de Hershalle? Hershalle era una persona que llegó al pueblo y llegó de noche, entonces pregunta ahí en la sinagoga: ¿dónde puedo ir a comer? Aquí hay una persona muy adinerada, pero él no invita a nadie. Dice: déjame probar dónde queda. Va y prueba ahí, toca la puerta, lo atienden ahí, le dice: ¿qué necesita, señor? Dígale al dueño de la casa que llegó Hershalle y que yo era un vecino de él en Varsovia. Hershalle de Varsovia llegó. Van y le cuentan al dueño de la casa: Hershalle de Varsovia llegó, que pase por favor. Y justo estaban sentándose ya a comer y en la mesa le sirven el primer plato, el pescado, y está comiendo Hershalle muy bien. Y el señor de la casa le dice: dime una cosa, tú que eres de Varsovia, yo hace tantos años que ya salí y extraño tanto a la gente de allá, cuéntame, ¿qué pasó con el shamash? El shamash es aquella persona que está en la sinagoga, que se ocupa de acomodar los libros y todas las cosas. Él siempre venía y me regalaba caramelos, dulces. ¿Qué pasó con él? El shamash se murió. Ay, pobrecito, dicen. Bueno, mientras tanto le sirven la sopa, segundo plato. Y cuando está terminando de comer la sopa, le pregunta: y dime una cosa, ¿qué pasó con el vecino de la sinagoga que tenía un kiosco? Que yo siempre iba ahí y compraba cosas ricas. Dice: ese Shmulik. Sí, Shmulik. Ese se murió. Otro más que se murió, y empieza a llorar. Dice: y decime, ¿qué pasó con el Moré, con nuestro maestro que se llamaba Itzik? Entonces, Isaac, lo llamaba Isaac. Se murió. Mientras tanto ya le sirvieron la sopa, le sirvieron el pollo, ya comió todo. Y entonces le pregunta: dígame una cosa, ¿qué está pasando en Varsovia? Que se mueren todos. Dice: no preguntes, mientras la comida está rica y está todo bueno, pues todos se mueren. O sea, quería comer este señor, y bueno, encontró una buena fórmula para que este señor de Varsovia le diera una buena comida. Pero si lo miramos, vamos a ver cuáles son los libros que son los bestsellers. ¿Cuáles son los libros que se venden más? ¿Saben cuáles son los libros que más se venden? De comidas, recetas, comidas.
¿Y cuál es el segundo libro que más se vende? Dietas. Dietas. Muy bien. De comidas y de dietas. Así es. ¿Por qué tanto se habla de las comidas? ¿Y por qué en el judaísmo la comida tiene un lugar muy especial? Así es, todo está alrededor de una mesa y la comida. Todas las fiestas tenemos comida, todos los Shabbat tenemos comida, y que hay un Yortzeit tenemos comida, y que hay una fiesta y tenemos comida, y siempre todo alrededor de la comida. ¿Qué tiene la comida en el judaísmo que es tan importante? En la Gemara, en el Talmud, Berajot, habla acerca de lo que se menciona en Yehezkel, el profeta, que en Yehezkel menciona el versículo menciona sobre las medidas que tenía el santuario, y específicamente sobre el altar. Y inmediatamente después de esto termina el versículo diciendo lo siguiente: Ze ha-shulchan asher lifnei Hashem. Este es el shulchan, esta es la mesa que está delante de Hashem. Ahí en la Gemara, el Talmud pregunta: ¿qué relación tiene las medidas del altar, del santuario, con el shulchan, con la mesa que está frente a Hashem? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto? La respuesta a esto es algo impresionante, que nos deja una enseñanza increíble, que esto es lo que quería transmitir. Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar dicen lo siguiente: mientras estuvo parado el templo, el Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, y estaba allí el Mizbeach, estaba allí el altar, cuando una persona pecaba, ¿qué hacía? Iba al Beit HaMikdash, traía una ofrenda y eso le perdonaba, eso le expiaba. O sea, si uno quería expiar por los pecados, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir y traer un corbán, una ofrenda al altar. Pero desde que se destruyó el Beit HaMikdash, ¿qué es lo que expía por nuestros pecados? Escuchen esto. ¿Qué expía por nuestros pecados? La comida, la mesa. ¿Lo pueden creer? O sea que si uno pecaba antiguamente, se iba al Beit HaMikdash, traía un corbán y se acabó. Hoy en día, ¿qué hacemos? ¿Qué está a cambio de las ofrendas? La comida. La mesa que nos sentamos a comer en la casa. O sea que una buena comida, por eso hay que aprender a cocinar, hay que aprender cómo ser un buen chef y preparar una buena comida, y esto nos va a perdonar. Y si nos olvidamos de un Shabbat o nos olvidamos un día de poner tefilín, entonces vamos a la mesa, comemos rico, y esto va a perdonar por todos nuestros pecados. Lo interesante de esto es que no solamente que la comida no es comer, no es un acto material, mundano, sino que hasta se vuelve lo más sagrado, porque perdona y expía por nuestros pecados. De alguna manera, la mesa, el comedor en la casa es como el altar, es como el santuario de hoy en día. ¿Se puede entender esto? ¿Cómo es que la mesa, cómo es que la comida perdona y expía por nuestros pecados? Claro, pero usted le tiene que poner la intención, o sea, no solo que no está, si no le pone la intención, no hace ninguna reflexión. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este punto, ya vamos a llegar a este punto. Pero lo interesante es, y la parte buena de esto, que no es una teoría solamente, es una realidad, así es. O sea, no estoy hablando acá de bueno, qué lindo, sí,
una linda teoría. No, es una realidad. Pecamos, nos vamos a comer y ya está todo bien. Algunos dicen el que reza y peca empata. No, el que peca y reza empata. Y ahora estamos diciendo el que peca y come empata. No, estamos hablando de la comida. Vamos a mirar a ver qué hacemos alrededor de una mesa. Cuando nos sentamos a comer, ¿qué tiene que haber en una mesa? En una mesa tenemos que primero que todo traer sal, ¿no? Tiene que haber sal. En una mesa tiene que haber sal. ¿Por qué? Porque el versículo dice Al-Kol Korbanja Tasib Belach. O sea, sobre todo los korbanot, cuando uno traía un korban, cuando uno ofrecía un sacrificio, una ofrenda, tenía que poner en esa ofrenda, en ese sacrificio, tenía que llevar sal. Así dice la Torah. Por eso es, hoy en día en nuestra mesa tiene que haber sal. Así dice el Shulchan Aruch y es halajá, tenemos que poner sal y tenemos que, si vamos a comer pan, entonces ¿qué hacemos con el pan? 3 veces en la sal. ¿De dónde se aprende esto? De aquí, de este versículo donde dice que siempre tiene que haber, junto con el corbán, tiene que haber sal. Entonces, ¿por qué tenemos que traer sal a la mesa? Porque nuestra mesa es un mizbeach, nuestra mesa es un altar. También otra halajá, antes de decir el Birkat Hamazon, antes de rezar la última bendición, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de hacer el May Maharonim, las últimas aguas que con eso nos lavamos, ¿qué tenemos que hacer? Dejamos un pedacito de pan o algún pedacito de comida allí, porque eso trae brajá, trae bendición, pero además, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar los cuchillos de la mesa. No en Shabbat, pero sí todos los días. Tenemos que quitar los cuchillos de la mesa. Sorprendente, ¿por qué tenemos que quitar los cuchillos de la mesa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son los cuchillos? Resulta que la halajá dice que hay que quitar los cuchillos de la mesa, porque la mesa se compara a un mizbeach, a un altar. Y en un altar no puede haber objetos metálicos como un cuchillo. ¿Por qué? Porque el Beit HaMikdash, el santuario, es un lugar de paz, de tranquilidad. Y un cuchillo puede ser utilizado también para matar, para asesinar. Entonces, algo violento no queremos traer al altar. Y por eso es que antes de decir Birkat Hamazon, tenemos que quitar los cuchillos de la mesa. Eso es la halajá. ¿La sal en la mesa es por halajá o es por segulá? Halajá. No segulá nada. Es halajá. Ahora, otra de las cosas también es que no nos debemos parar sobre la mesa, no debemos caminar sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es un mizbeach, porque es un altar. Hay que tener respeto. Y por eso también es que se nos recomienda que cuando vamos a estar en una mesa comiendo, tenemos que hablar de Dvar Torah, tenemos que decir palabras de Torah, tenemos que cuidarnos de no pelear en una mesa, de que haya tranquilidad, que haya paz, que haya armonía. Tenemos que hablar palabras bonitas, de no sacar palabras feas. Tenemos que cuidarnos. Es un lugar santo, sagrado. Eso es la mesa. Es el mizbeach. Yo una vez vi a un par de sirios, no sé si era superstición, que no creo, que había uno con un bebé de un lado y le iba a pasar el bebé al otro lado. No se pasa. Dice, no. ¿Por qué no se pasa? ¿No? Por supuesto, porque es un mizbeach. Porque es un altar. La mesa no se pasa una persona por encima de la mesa, no se pasa un bebé. Por ese motivo. Ahora, entendemos que un corbán, un sacrificio, pueda expiar por un pecado. Pero, ¿por qué un buen steak, un buen bife de chorizo, o un buen schnitzel, o una buena comida expía por los pecados? Miremos a ver qué es el Humash Vaikra. Humash Vaikra es el tercer libro de la Torah.
Este tercer libro de la Torá es uno de los más complicados y difíciles para estudiar. ¿Por qué? Porque no se entiende nada. Nos habla de los korbanot, nos habla de los sacrificios y la ofrenda. Es complicado. Entonces uno estudia con Rashi. Ya llegó este Humash, ahora no se entiende bien. Además, no es muy atractivo. Por ejemplo, otros Humashim nos hablan sobre historias, de Bereshit, de la creación, de Abraham, todas las historias. Pero Vaikra, ¿de qué nos habla? De leyes. Dentro de Vaikra hay 250 leyes. De los 613 mitzvot, hay 250 mitzvot en Vaikra. Es un montón. O sea que Vaikra es el libro de las leyes. A los que dan charlas y conferencias no les gusta hablar sobre Vaikra. ¿Por qué? Porque no tiene mucho cuento, mucha historia. Es más difícil encontrarle el mensaje. Sin embargo, dice el Midrash que el Humash Vaikra es el que más luz nos da para la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos Vaikra, y lo estudiamos con Rashi, y nos cuesta, y es difícil, pero al final lo aprendemos, lo entendemos, eso nos trae luz, eso nos ilumina nuestra vida. En la creación del mundo está escrito 5 veces la palabra or, luz, en la creación. La tercera vez que dice la palabra luz, or, como dice el pasuk, Vayare taor kitov, que Hashem vio que la luz era buena, kitov, que era buena. En las otras veces no dice kitov, que era buena, sino en la tercera vez. ¿Por qué? Dice el Midrash que cada una de las 5 veces simboliza cada uno de los Humashim, cada uno de los 5 libros de la Torá. ¿Cuál es el tercer libro de la Torá? Vaikra. Sobre Vaikra, la Torá menciona que la luz, que vio Hashem que la luz es buena. O sea, que la luz, de alguna manera, hacemos una similitud con el Humash Vaikra, y que la luz que trae al mundo, que nos trae a nuestras vidas, este libro de Vaikra, el tercer libro, ese es el bueno, ese es el mejor, ese es el que nos da más fuerza. Ahora hay algo interesante: cuanto más difícil es algo para estudiar, y nosotros lo comprendemos después de analizarlo y profundizar en eso, más nos conecta esto que estudiamos. Por eso es que las cosas superficiales, muy fáciles, se nos olvidan muy rápido, y las cosas más profundas es la que más se nos queda. ¿Por qué? Porque es así, porque pasa a ser parte mío. Lo que uno profundiza mucho y estudia pasa a ser parte de mi intelecto, de lo que yo pienso y también de lo que yo actúo. Por eso este Humash Vaikra, aunque sea un poco difícil de comprender, sin embargo, pasa a ser parte nuestro cuando lo estudiamos y cuando profundizamos en él. Y de esto, por eso justamente es que los niños, cuando comienzan a estudiar Torah, hay algo que se llama Hagigat HaHumash, que es la fiesta del Humash. Al niño se le entrega el Humash cuando empieza a estudiar. ¿Y qué libros estudia? Vaikra. Se empieza con Vaikra, es algo muy conocido en Israel especialmente. Se estudia Vaikra. ¿Por qué se estudia Vaikra? Porque en Vaikra se estudia acerca de los korbanot, los sacrificios, y como los sacrificios son puros, sagrados, los niños también son niños puros, son niños, no tienen violencia, no tienen pensamientos negativos, son niños puros. Entonces por eso se empieza a estudiar Vaikra. Hoy en día, cuando hablamos de los korbanot, es un concepto bien difícil y complicado. Primero que todo porque no tenemos el Beit HaMikdash, no hacemos korbanot, no hacemos ningún tipo de sacrificio. Pero en aquella época, cuando estaba el Beit HaMikdash todavía,
si alguien quería acercarse a Dios, ¿qué tenía que hacer? Le decían, vos querés acercarte a Dios, anda al Beit HaMikdash, anda a Jerusalén y ofrece un sacrificio y con eso te acercas a Dios. O sea, ¿qué tenían que hacer? Ir a buscar un corderito, comprarlo, llevárselo, y esa era la manera como se acercaban a Dios, algo muy extraño, es difícil de entenderlo, pero así era. Si uno pecaba, ¿qué tenía que hacer? Se olvidó por ejemplo, de ayunar en Yom Kippur, tenía que traer un corbán, un sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué el corbán nos acerca a Dios? Porque corbán viene de la palabra kirub, que es acercamiento. Entonces, esto es lo que nos acerca a Dios, esto es lo que Hashem eligió para acercarnos a Él. La verdad es que no se entiende, primero que todo, por qué había que traer un animal. A ver, ¿qué culpa tienen los animales que nosotros tenemos que, o queremos, o deseamos acercarnos a Dios? O sea, está bien, pero ¿por qué un animal? ¿Qué culpa tiene un animal? אבל השאלה היא, מה אשמה הבהמה שבגללי אני שוחט אותה? ¿Qué tiene la culpa el animal? ¿Qué tiene la culpa? El animal no tiene ninguna culpa. ¿Por qué tengo que yo matar un animal? Porque yo me quiero acercar a Dios. Esta es una pregunta muy fuerte. De hecho, ¿por qué se hacían los korbanot? ¿Por qué se hacían todos los sacrificios? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? ¿Por qué? Comprender esto, ¿por qué se hacían los korbanot? Es un tema bien complicado y difícil y hay muchas respuestas, pero entender esto es lo que nos va a dar la llave para poder comprender por qué también cuando yo voy a comer en mi mesa va a expiar por mis pecados. Vamos a tratar de entender un poquito. Nos enseñan los sabios que uno no tiene que mirar la parte externa, sino lo que tenemos que buscar es siempre la parte profunda, la parte interna de todo, de absolutamente todo. Hay una historia para comprender un poquito mejor este tema, una historia con el Rebbe de Kotsk, un Rebbe hasídico, que una vez una persona que no pertenecía al grupo de los Hasidim, quería acercarse y fue a una sinagoga donde justo de Hasidim y donde justo llegó un Purim. ¿Cómo se celebra Purim entre los Hasidim? Hacen lejaim y toman vodka y toman un montón de cosas. Y están alegres, muy alegres, demasiado, hasta pasados. Cuando llega esta persona allí, están todos locos estos son los Hasidim, no, esto no me interesa. Entonces fue a visitar al Rebbe de Kotsk y le hizo la pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo que los Hasidim se emborrachan y toman y todo esto? ¿Qué es esto? Eso no es judaísmo. Entonces le dije, mira, no mires la parte externa de las cosas, mira qué hay adentro, mira qué hay en la profundidad del ser humano, qué pasa y por qué. Entonces el Rebbe de Kotsk le dio a él un ejemplo, le dijo, mira, había una persona que tenía ya 80 años de edad y él estaba en Israel viviendo cuando todavía estaba el Beit HaMikdash y nunca había ido a Jerusalén para ofrecer un sacrificio, nunca lo había hecho. Entonces dijo, ¿sabe qué? Ya tengo 80 años, nunca fui a Jerusalén, es el momento de ir a ofrecer un sacrificio y vale la pena porque, bueno, ya cuántos años más uno va a vivir. Este hombre ya está en Jerusalén, va a ir a ver cómo se acerca a Hashem y se da cuenta que
cuanto más se acerca al templo, ¿qué es lo que ve? Venta de corderos, frigoríficos, rastros, como le dicen aquí, mataderos. ¿Qué es esto? Yo pensé que me iba a acercar a Jerusalén y que me iba a encontrar con algo muy espiritual, y resulta que aquí esto es un desastre. Aquí lo único que hacen es matar animales. Entonces, obviamente esta persona lo que vio era la parte externa, no vio la parte interna. El rey de Koch le explicó a esta persona: no mires en las personas, no mires la parte externa, mirar qué hay adentro. Y lo mismo es con los korbanot, con los sacrificios. Los sacrificios, nosotros cuando vamos a traer un sacrificio, tenemos que entender que detrás de esto se esconde algo muy profundo. ¿Qué es lo que se esconde? Hay distintas explicaciones, entre ellas, algunos dijo no, que todo el tema era que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, traían sus costumbres de sacrificios, entonces por eso Hashem le puso un sacrificio de alguna manera bien manejado para que sepan lo que tienen que hacer y vayan de a poco quitándose estas costumbres. Pero la verdad no es así, porque antes de Egipto también traían sacrificios. Noah, por ejemplo, Noé, trajo un sacrificio. Entonces ya existía este concepto de antes y por eso no queda Abraham Avinu, todos trajeron sacrificios. Pero entonces, ¿cuál es la razón? Hay una aplicación muy profunda, que era lo que dijo antes Joan, que en realidad el concepto del sacrificio que es el pensamiento que yo voy a tener, la intención que yo voy a tener cuando voy a ofrecer esto. ¿Cuál es mi intención? La intención debe ser despertar mi corazón. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a pecar, o yo pequé, tengo que saber que en ese momento, ¿por qué pequé? Porque yo mismo bajé al nivel que tengo dentro, a mi nivel más mundano, más animal que yo tengo. Dentro nuestro está lleno de animales. ¿Qué quiere decir dentro? No hay animales dentro nuestro, pero sí es como que tengo las cualidades por un lado, las virtudes, pero también tengo las cuestiones negativas de los animales. Por ejemplo, si estoy furioso, me enojo, entonces eso es algo animalesco, eso es una forma de actuar animal. Entonces, cuando yo pequé, actué como un animal, actué con mi actitud animalesca. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender y comprender. Tengo que pensar, bueno, yo ahora voy a traer un sacrificio, voy a traer un animal, pero en realidad, ¿por qué traigo el animal? Para recordarme a mí que yo me convertí en eso, que yo me transformé en eso, que yo me volví animal ahora. No pienso, porque ¿qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? El ser humano tiene intelecto. El animal tiene un poquito de intelecto, nada más. El animal camina en 4 patas y la cabeza del animal y el corazón del animal están a un mismo nivel. En cambio, el ser humano camina erguido, parado. Entonces, la cabeza está por encima del corazón. Entonces, el ser humano tiene un intelecto que tiene que controlar y dominar los sentimientos del corazón. Si yo tengo un deseo de hacer algo, primero tengo que pensar y tengo que dominar con mi intelecto. Eso es el ser humano. Pero cuando no lo domino, que por eso voy a pecar, entonces actúo solamente con los sentimientos del corazón como un animal que no distingue
entre algo bueno y algo malo. Entonces, eso es lo que me quiere recordar este animalito que yo voy a traer. Sí, yo lo voy a sacrificar a él, pero en realidad ese tenía que haber sido yo. O sea, a mí me tendrían que haber sacrificado, no el animalito. Este concepto lo podemos ver también cuando traemos las caparotas antes de Yom Kippur. Aquí acostumbramos a hacerlo con plata, pero lo que se debería hacer es traer un gallo o una gallina, depende si es hombre o mujer, y se le hace shejitá y esa es la capará. Entonces se dice que el gallo va a ir para la muerte y yo voy a ir para Lejaim Tovim Baruchim Shalom. O sea, yo voy para la vida larga y buena. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo esta capará? Yo estoy con este animalito, este gallo, y la verdad que eso me tiene que llevar a pensar, a meditar. Esto me tendría que haber pasado a mí, pero Hashem es tan bueno que me dice, ¿sabes qué? Trae un gallo y yo te lo cambio. Entonces sí, lo hacemos, pero tengo que pensar, ¿qué culpa tiene este gallo? Pobrecito, por mi culpa lo estoy matando. Bueno, esa es la meditación que nosotros tenemos que tener. Ahora, todo esto se entiende cuando hablamos de un corbán, de un sacrificio. Una pregunta. En mi casa hacían eso justamente, un hombre el gallo, la mujer la gallina, pero después lo pelaban y era lo que servíamos. Correcto, está bien. No O se regala a los pobres, y si no hay a quien regalárselo, pues se da el dinero de eso a los pobres y después se lo pueden comer. Pero si era un sacrificio que estábamos cambiando mi pecado para que se le pase al gallo. No es un sacrificio. Bueno, pero es importante que no es un sacrificio. La capará no tiene nada que ver con el sacrificio. Lo traje solamente para dar como ejemplo, porque es algo que hacemos hoy en día nosotros. En el Corbanot, cuando era yo iba al templo a que me perdonen y llevaba mi cordero o lo que sea, mataban el cordero, sí, y se quemaba. Se quemaba, o algunos lo comían los kohanim, o sea, había distintos tipos de korbanot, de sacrificios, cada uno dependiendo de lo que era. Si era un korban, un sacrificio solamente porque uno quería donar, Ese se comía. o si era un sacrificio porque uno que había pecado. Depende de cada uno de los sacrificios que uno iba a dar, depende de lo que se hacía con eso también. Otro de los puntos interesantes es que en el Rashi, cuando habla de Vaikra, dice que está hablando sobre Nedabá. Nedabá quiere decir que cuando comienza Vaikra, que está hablando al Corban Nedabá está hablando sobre los sacrificios de donación que uno quiere dar. ¿Qué significa? ¿Por qué no empezó la Torá con hablar de los sacrificios de los pecados? Para enseñarnos que el concepto del sacrificio no es solamente por una cuestión de pecados, y si lo vas a traer por un pecado, tienes que tener conciencia que es como lo mismo que un sacrificio cuando uno quiere donar. Cuando uno quiere donar, uno lo hace porque tiene ganas, porque uno de verdad pensó un poquito y lo hace con conciencia. O sea, tengo ganas de donar, tengo ganas de agradecer a Hashem, entonces voy y dono algo. De la misma manera así también tiene que ser los korbanot que se hacen por los pecados. O sea, tengo que tener esa conciencia y entender que no es porque a través de esto solamente ya el que peca y hace el corbán ya arregló la situación. No, tiene que haber una kavaná, una intención. Cuando hagamos el tercer templo, vuelven los korbanot.
Bueno, ese es todo un tema. Eso es todo un tema. Supuestamente va a haber sacrificios, va a ver cómo nos arreglamos con todos los protectores de animales. Pero vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, la pregunta es aquí. La pregunta sigue vigente. ¿Qué culpa tiene el animalito? O sea, está todo bien, que nosotros tenemos que tener cabana. Pero ¿qué culpa tiene el animalito? ¿Cómo? Ahora vamos a desarrollar el concepto por qué los animales, qué pasa con todo esto. Dando un punto más en el concepto del Corbán, lo que Hashem quiere de nosotros cuando hacemos un Corbán, que es lo que realmente funciona, es nuestro corazón, o sea, nuestro sentimiento. Y hay una historia con Agripas, el rey Agripas, que él decidió que él quería traer 1000 sacrificios en un solo día, porque de esa manera iba a honrar a Hashem. 1000 sacrificios en un día, ¿cómo se hacen 1000 sacrificios en un día? Entonces le pidió a todos los Kohanim: van a cerrar el Bet HaMikdash hoy, queda solamente para mí. Yo voy a traer 1000 sacrificios, les reservo el día y no aceptan de nadie más, porque yo quiero solo para mí. Y quiero que ese día Hashem lo aprecie como algo que yo ofrecí. Bueno, muy bien, si el rey ordena, pues hay que hacerlo. Y de hecho, se cerró el Bet HaMikdash y empezaron a ofrecer solamente para este Agripas el rey. Resulta que llega un pobre con dos palomas. El pobre puede llevar palomas. Entonces le dice al Cohen: por favor, si puede hacer el sacrificio. Le dice: mira, está cerrado, qué pena. Sí, pero yo vengo todos los días. Yo traigo todos los días mis 2 palomas. ¿Cómo puede ser? Bueno, no hay nada que hacer y creo que no te conviene meterte con el rey. El rey ordenó, así que... Y empezó a llorar este pobre. ¿Qué cómo puede ser? Yo siempre traigo estas 2 palomas y en realidad yo tengo 4. 4, ¿por qué? Porque 2 se las entrego a Hashem y las otras 2 son para mí, para comer, para alimentarme. Entonces, ¿cómo no me vas a aceptar estas 2 palomas? Le lloró tanto que el Cohen aceptó. Y le hizo, un segundito, le hizo el Corbán. Esa noche, Agripas el rey soñó que le notificaban allá arriba que el Corbán, el sacrificio de este pobre, fue superior a los 1000 sacrificios que él trajo. Se despertó: no puede ser, yo no puedo creer que los Kohanim aceptaron hacer un sacrificio. Yo dije que esto tenía que estar cerrado. Inmediatamente llamó al Kohen encargado y le dice: ¿qué pasó? Dice: sí, efectivamente voy a reconocer mi pecado. Vino un pobre y me dijo que le haga el Corbán. Yo no quería, le decía que no, pero me lloró tanto que me dio lástima. ¿Sabe qué? Al final el Corbán, el sacrificio es eso, es el corazón de uno, es el sentimiento. Y lo vi con tanto sentimiento a esta persona que lo ofrecí. Y Agripa le dice: tenés razón. Ese es el verdadero sacrificio. El sacrificio no es lo que uno tenga ganas de dar como arrogante, sino el corazón, el sentimiento que uno le pone a esto. Ahora, esto está muy bien con los korbanot, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la mesa y la comida? ¿Y cómo lo trasladamos esto a la mesa y la comida? Entonces tenemos que entender 2 cosas. También nos queda la pregunta de por qué
los animales. Al final, ¿qué culpa tienen los animales? Eso ahora vamos a tratar de responder estas dos cosas juntas. Vamos a ver lo que dice en Pirkei Avot. Nos enseña algo muy especial. Si hay 3 personas que están comiendo en una mesa y estudiaron Torah en ese momento, ¿qué dice sobre ellos? Los sabios, se los considera como si fuera que comieron de la mesa de Hashem. O sea, es como están haciendo en un mizbeach, en un santuario. La mesa de Hashem, no es cualquier cosa, están en el comedor de Hashem. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere enseñarnos acá la Torah? Que depende de la intención que yo tenga cuando voy a comer, así va a ser la comida. Así como la misma intención que tengo que tener cuando traigo un corbán, lo mismo es cuando yo voy a comer en mi mesa. Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Había una historia de una persona que él tenía ganas de saber quién iba a estar con él después de los 120 años en el Gan Eden. Era muy especial, muy tzadik. Entonces, y rezó, ayunó y le pidió a Dios que por favor le revele quién iba a estar. Él lo quería conocer desde ahora, ha sido una vez así amigo, a ver quién lo iba a acompañar para la eternidad. Al final le revelaron, mirá, una persona que se llama Shmulik, de tal pueblito, él es el que va a estar, el que te va a acompañar. Bueno, fue corriendo a ese pueblito, se demoró unos días, llegó y pregunta, apenas llega, ¿quién es el tzadik de este pueblo? Y la gente le dice, ¿aquí no hay tzadikim? ¿Cómo que no hay tzadikim? Un tzadik hay seguro. No, aquí no hay tzadikim. No puede ser. Bueno, ¿quién es el jajam? ¿Quién es el sabio, el estudioso? Aquí no hay jajamim. Aquí somos todas personas simples, sencillas. No puede ser. Entonces pregunta, bueno, ¿quién es Shmulik? Ah, Shmulik, sí, Shmulik es aquel que vive aquí en este lugar. Se va a visitar a Shmulik, toca la puerta. Dice, bueno, quería conocerlo, vengo de un pueblo lejano y a ver si por favor me puede invitar a comer. Entonces dice, pase, con mucho gusto. ¿Quién era este Shmulik? Este Shmulik era una persona gigante, gorda, enorme. Y él se sorprendió porque un tzadik por lo general no es tan gigante y gordo. Lo normal de los tzadikim son más delgadas, más... no comen tanto los tzadikim. Pero bueno, si él va a ser el tzadik, entonces dijo, ¿puedo quedarme unos días aquí? Y dice, claro, quédate. Y se quedó para ver qué hacía, para ser tzadik. Se quedó una semana y al final de la semana la conclusión de él, lo único que vio es que comía y comía y comía y comía y comía y comía y comía. Lo único que hacía era comer. No lo podía creer. Bueno, le preguntó, dígame una cosa. Además de comer y comer y comer, ¿usted qué buena acción hace? Dice, yo buenas acciones, yo no hago nada, yo soy una persona simple y sencilla, yo no soy tzadik, yo no soy de esa gente que espiritual y elevada, no, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces le preguntó, decime, ¿por qué comes tanto? Y entonces esta persona le responde, ¿sabes por qué yo como tanto? Te voy a contar la historia. Hace unos 30 años atrás, a mi padre lo golpearon duro por ser judío. Lo golpearon tanto que se murió. Y yo en ese día juré que voy a comer y voy a estar bien fuerte, voy a estar bien saludable, porque si alguien me va a querer pegar o hacer algo porque soy judío, no se lo voy a permitir.
Y desde aquel momento que yo como y como y como y como y como. Entonces ahora comprendió esta persona por qué este Shmulik era tan tzadik. Porque el objetivo que él tenía para comer era Leshem Shamayim. Era para resguardar el honor del judío. A mí no me van a hacer eso, no me van a ofender. Yo voy a salvaguardar el honor del judío. ¿Qué vemos de esta historia? Nos enseña algo muy, muy especial. La comida puede ser manjares, puede ser lo que no quiera. ¿De qué depende que esta comida sea positiva, buena? Depende de la kavaná, la intención que yo le voy a poner a esta comida. Si yo voy a utilizar esta comida para estar fuerte, para estar saludable, ¿y para qué quiero estar fuerte y saludable? Para servir a Hashem, para cumplir mitzvot, para poder estudiar Torah, para hacer tefilá. Si mi objetivo es este, entonces el shulchan, esta mesa, se compara a un mizbeach, se compara a un altar, y ahí es como si fuera que yo traje un sacrificio para Hashem y perdona y expía por todos mis pecados. Ese es el objetivo. Ese es la kavaná, la intención que yo tengo que tener cuando voy a comer. Puedo ser un chef, puedo preparar los mejores manjares, la mejor comida y transformar esta comida mundana y material en algo muy espiritual. ¿Por qué? Porque con esta fuerza, con esta comida que se transformó en mi sangre, que es lo que me va a dar a mí fuerzas, con todo esto yo voy a servir a Hashem. Entonces transformé absolutamente la comida. Este es el concepto. Rafa, ¿Sí? disculpe, es que Débora le quiero hablar. Así que creo que me le urge. Sí, que estoy en mi clase. Y queda registrado. Hay que mandarle copias de caseta de voz. Algo muy lindo que dice que el shulchan, la mesa donde yo voy a comer, es como una estación de servicio donde venden gasolina. O sea, esto es la energía espiritual. Yo voy a transformar esto en energía espiritual. Ese es el concepto. Si lo voy a usar para estudiar Torah, para cumplir mitzvot. Entonces esta energía no solamente que no es material y animal, sino que todo lo contrario. Y esto es exactamente lo que hacían cuando se traía un corbán. Cuando se traía un corbán, ¿por qué pobre animalito? ¿Por qué pobre animalito? ¿Qué tiene la culpa el animal? No, al revés. El animal estaba contento, estaba feliz cuando lo llevaban para hacer un corbán. ¿Por qué? Porque si tenía buenas intenciones, entonces este corbán, este sacrificio, este animal, se transformaba en algo espiritual. Lo elevaba a algo espiritual. El animal, como tal, no puede rezar, no puede hacer mitzvot, pero si nosotros lo comemos, lo consumimos la carne del animal, se transforma en mi persona. Si yo como la carne, se transforma en mi persona. Y entonces pasó de un nivel de animal a un nivel de ser humano. Y si yo con esta fuerza de la carne que comí voy a hacer mitzvot, ¿quién está haciendo la mitzvah también? El animal. Entonces está súper contento el animal. Ahora puedo hacer mitzvot. Me transformé, me convertí ahora en un ser humano. Puedo servir a Hashem de otra manera, haciendo mitzvot. Por eso es que podemos comer animales. O sea, ¿por qué?
¿Por qué yo puedo comer un animal? ¿Quién me dio la autorización a mí para yo matar un animal y comérmelo? Todo el concepto es porque yo lo voy a transformar y lo voy a elevar. Y como lo voy a elevar, eso es lo único que me permite a mí comerlo. Si no, ¿quién dijo que lo podría comer? Lo mismo es, no solamente con el animal, sino con los vegetales o los minerales, porque yo puedo consumir todo. Porque así es, porque yo lo puedo transformar y elevar para servir a Hashem, para hacer buenas acciones, para hacer mitzvot. Entonces, por eso puedo comer animales, y por eso, cuando voy a comer en mi casa, puedo transformar mi comedor, mi mesa, donde yo voy a comer, en un altar para Hashem. Y ahí es cuando se expían todos mis pecados. Es impresionante esto, o sea, de verdad, se expían los pecados. Una vez cuenta en Talmud sobre Rav Nachman, que él daba clases. Y él dijo un día, la clase que les di ayer a la noche, olvídense todo lo que les dije. No es así. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente yo antes de la clase voy a cenar y como. Y con esas fuerzas que yo comí, entonces doy mi shiur. Pero ayer, como no comí, no estaba bien lúcido, no estaba bien, no tenía fuerzas. Entonces me equivoqué y todo lo que le dije estaba mal. Entonces, ahí aprendemos de Rav Nachman que él utilizaba la energía de la comida para poder dar un buen shiur, para poder enseñar y dar una buena clase. Él transformaba la energía del alimento en una acción para servir a Hashem. Y eso es lo que tenemos que aprender todos nosotros, de utilizar toda esta energía para Hashem. Ahora, ¿cómo? Que se comió antes del shiur. Yo no como ni hoy, ni ayer, ni nunca. Por eso siempre me equivoco. Señor Rabino, una pregunta. Cuando se hacían los korbanot, ¿tenían que ser animales Tahor, por supuesto. O sea que los que se elevaban al nosotros comerlos eran los animales kosher. Claro. ¿Qué pasa con los taref? No se elevan. O sea que no hay... Nosotros no tenemos la capacidad de elevar esos animales. Los que no son tahor no los podemos elevar. Claro que no. ¿Qué? Un vegetariano que no come carne. Un vegetariano que no come carne no está utilizando esta herramienta para elevar a los animales. O sea, los animales están esperanzados que él también los eleve. Pero bueno, hay muchos que sí comen carne de animal y los animales están muy contentos con nosotros, que nos gusta el buen asado, que nos gusta comer una buena carne. O sea, que puede ser que alguien que come como decía Richa, un animal taref, o sea, se daña a él mismo y daña al animal. Totalmente. ¿Al animal también lo daña? Por supuesto. Pues supongamos que es un animal tahor, o sea, que se le puede hacer shejitá. Pero en vez de hacerle shejitá, no se le hizo shejitá y se lo comió taref. Un animal tahor, pero lo comió taref. No lo comió con shejitá. No solamente que no lo elevó, sino que utilizó a ese animal para hacer un pecado. Entonces le hizo peor todavía. Entonces, ¿quién puede comer ese animal que no es kasher, que es taref? Una persona que no tiene la obligación de comer kasher. O sea, el judío tiene obligación de comer kasher. El no judío lo puede comer, Hashem le permitió al no judío comer no kasher. Pero el judío, claro, sí. Pero el judío tiene que comer kasher. Entonces el judío tiene la obligación de tratar de elevar los animales. Pero para eso tiene que ser kasher, obvio. Y todo lo que nosotros estamos hablando aquí de que el shulchan, que la mesa se compara a un mizbeach, eso es comida kasher. Que me va a expiar por mis pecados, eso es lógico, tiene que ser con alimentos kasher. Si no, hacemos todo lo contrario. Si no se transforma, estás transformando el mizbeach,
estás utilizando el Mizbeach, estás utilizando el altar para algo que Hashem te dijo que no comas. Y eso es un poco grave, ¿no? O sea, es atrevido utilizar el altar de Hashem para comida no kasher. Bueno, por lo general la gente no sabe y por eso lo hace. Pero si la gente supiera y entendiera el significado profundo de esto y por qué hay que comer kasher, seguramente todos utilizarían esta herramienta para expiar los pecados y para elevarse a sí mismos y a todos los animales también. Y hay una razón por la cual en la Torah mencionan como platillos muy específicos, porque, digamos, lo de la lenteja, o sea, como que mencionan que por ejemplo, tuvieron cosas, digamos, la lengua con mostaza. Bueno, la lengua con mostaza está considerada como un manjar, que es lo que le sirvió a Abraham Avinu a los ángeles. Las lentejas se sirvieron porque era momento de abelut, de duelo, entonces por eso estaba comiendo lentejas. Y por eso nosotros también comemos lentejas hoy en día. Lo aleno, lo alejem, en momentos de abelut. Sí, por supuesto todas las comidas tienen una relación con una fiesta o con algo. Por ejemplo, en Shabbat se come dag. ¿Por qué se come pescado? Porque Dalet y Gimel, que esos dag, suman 7. 7 es Shabbat. O sea, dag es una comida de Shabbat. Y así también Yain, lo mismo, también Yut, Nun. O sea, Yut es 10, 20, Nun es 50, suma 70. También es de Shabbat. Y lo mismo sucede con Basar, con carne, que también suma 7 y así. Todas las cosas que nosotros comemos suman 7 y por eso se come en Shabbat. Pero ¿Cuál era el pescado y la carne? ¿Cuál era? Dag y Basar. No, pero dijo algo con Ain. Con Yud, perdón. Yain es vino. Bueno, continuemos. Hay una historia cómica, simpática, de un rabino que tomaba café, quería tomar café y normalmente uno le pone un poco de leche para el café. ¿Qué hizo este? Como no tenía leche, le puso jugo de naranja. Todos los alumnos se sorprendieron, ¿cómo con jugo de naranja? Y le dicen, ¿qué se sorprenden? ¿Cuál es el concepto de la leche? Yo lo tomo para enfriar un poquito el café. ¿Qué diferencia hay? Jugo de naranja, leche. Yo no lo hago por el sabor, qué rico, qué buena comida. Y esa es la gran diferencia también cuando nos vamos a sentar a una mesa. Si yo tengo toda mi intención y mi kavaná y mi pensamiento es qué buena comida que me voy a comer. Está buenísima la comida. Y pienso solamente en la comida y lo bueno que está y cómo yo voy a tener a tener provecho y a gozarme toda esta comida y solo por esto lo hago, no se eleva nada. Y esta mesa no es un altar. Pero si yo lo hago con la intención de que voy a comer para estar fuerte, para poder cumplir mitzvot, para poder servir a Hashem, ahí transformé todo. Quiere decir que está todo aquí en la cabeza. Todo depende de mi intención. Puede ser bueno o puede ser malo. Y en realidad todo es así en la vida. Absolutamente todo es así en la vida. Yo puedo, no importa qué herramienta, no importa qué voy a hacer, puedo transformarlo para algo bueno o para algo malo. Puedo salir a pasear y es algo muy positivo y muy bueno. ¿Por qué? Porque saliendo a pasear, saliendo un poco, me voy a refrescar, voy a estar bien, voy a estar mejor y de esa manera puedo servir mejor a Hashem. Voy a trabajar. ¿Para qué trabajo? Trabajo para servir mejor a Hashem, para poder ganar plata, para poder educar a mis hijos, para poder traer a Parnas al hogar y estar bien y servir mejor a Hashem. Entonces todo depende de la intención que uno le da. El Tanya es un libro que profundiza mucho en lo que es la Kabbalah y enseña mucho sobre este concepto
cómo uno puede elevar a un animal, sencillamente a un animal. ¿Cómo lo puede elevar? Y cómo puede lograr no solamente elevar al animal, sino elevarse a uno mismo. Y ese es el concepto de lo que estamos hablando ahora. O sea, tratar de todo lo que hay alrededor nuestro, elevarlo, llevarlo a un nivel más alto. Nuestras vidas mismas tenemos que elevarlas y llevarlas a un nivel más alto y tratar de siempre ir un poquito más alto, un poco más elevado. Hay una historia de una persona que estaba con sus amigos en una reunión donde estaban cantando, estudiando, y ahí tomaban un poco de vodka también. Era Rusia y hacía mucho frío, entonces era una necesidad de poder, pero se les acabó toda la comida, no tenían más comida. Entonces dijeron, ¿y ahora cómo vamos a tomar vodka? Porque, o sea, la vodka, si la tomás con algo, entonces no te emborracha, entonces necesitaban algo para comer. Y dices, yo tengo una vaquita ahí ahí en el patio, voy a traerla, la hacemos shejitán, la cayerizamos, la asamos y seguimos la reunión. Y así hicieron y se quedaron toda la noche. Y este hombre se fue a dormir a las 5 de la mañana después de unas cuantas copas de vodka que te tomó. Y a las 5 de la mañana, cuando él se está durmiendo, la esposa se está levantando. Sale la esposa a ordeñar la vaquita, que era el sustento de ellos, además para darle a sus hijos un poco de leche. ¿Y dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Se desespera, busca por todos lados, la vaca no está. Viene corriendo a despertar al marido. ¡Yankel, ¿dónde está la vaca? ¿Qué vaca? Yo estoy ahora durmiendo, déjame. La vaca, no sé qué vaca, qué vaca, no sé, no me acuerdo qué. Yankel, vos me vas a decir dónde está la vaca, porque estoy seguro que vos tenés que ver con esto. Se despierta Yankel. Bueno, la vaca ya no está. ¿Cómo no está? ¿Y dónde está? ¿Está en un lugar mejor? Ella dice, no me digas. Y antes que ella termine dice, ¿sabes qué? Antes la vaca gritaba mu y ahora la vaca sabe gritar Shema Israel. Me la comí. El punto aquí es que, como dicen los sabios, que todo el trabajo del Mizbeach, todo el trabajo que se hacía en el templo, era para poder expiar los pecados. Pero para poder expiar los pecados se tenía que tener una buena intención. Si no tenía una buena intención, no funcionaba. Hashem no quería que le traigan miles de korbanot, de eso no servía de nada si no había teshuvá, si no había una buena intención, si no había ganas de reparar lo que hizo. No sirve para nada. Y para terminar y concluir, ¿cómo lo hacemos en la práctica? A ver, bueno, si el shulchan domé la mizbeach, si la mesa se compara a un altar y el altar perdona y expía por todos los pecados, ¿cómo lo hago? En primer lugar, como dijimos antes, alimentos kosher, porque si no, no funciona. Segundo, tenemos que decir un Dvar Torah. Cuando nos vamos a sentar a comer, tenemos que hacer un Dvar Torah, unas palabras de Torah, una enseñanza, una halajá, cualquier cosa. Y con esto hacemos que el shulchan se vuelva un mizbeach. Y otro punto más importante también es Achnasat Orjim. ¿Qué es Achnasat Orjim? Traer invitados a la casa. Esforzarse, es más trabajo, es gasto de dinero, todo eso es verdad. Pero cuando uno trae invitados a la casa, entonces es otra de las maneras como convierte, transforma a su casa, a su comedor, a su hogar, a su shulchan, a su mesa,
lo transforman en un mizbeach, en un altar, y de esta manera toda la energía que se consume, que uno absorbe en esta comida, se va a transformar para cosas positivas y buenas, para mitzvot, para servir a Hashem. Gracias. ¿Y por qué en Kippur, si es el día de expiación, no lo vemos? Kippur no se come, ¿por qué? Porque Kippur es un día donde la elevación espiritual es tan alta que nos comparamos a los ángeles, y en ese momento, ¿quién piensa en comida? Somos como ángeles. ¿Quién piensa en comida? ¿Quién puede pensar en comida en Kippur? Sin embargo, cuando termina Kippur, inmediatamente nos dicen: tenés que ir a comer con alegría, porque eso también es una mitzvah y es parte de todo lo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos una oportunidad increíble cada día, 3 veces al día, sentarnos a la mesa, comer kosher, decir las brajot correspondientes, estudiar un poquito de Torah, traer invitados y de esta manera transformar todos nuestros pecados en, como dicen los sabios, quien hace teshuvah puede transformar su pecado en méritos. Entonces, llenarnos de méritos para tener una vida sana, una vida con alegría y con salud. Amén. Entonces, la intención no está solo en el momento de hacer la comida, o sea, no es cuando uno lo está cocinando, sino en el momento de ofrecerla y comer. La intención puede comenzar también cuando uno está cocinando, claro que sí. En el momento que se está preparando, la mujer, por ejemplo, si prepara la comida, es como el Cohen. Como el Cohen que está preparando la comida o el corderito en el altar, en el Beit HaMikdash. Entonces, eso también es importante, es parte de la función de cada uno en esta vida, de tratar de todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo que sea dirigido hacia el servicio a Dios.